vamos a leer qué nos dice. Si leemos en Levítico 1, a ver, permíteme un momentico acá. Levítico del 1 al 3, capítulo 4. Le voy a pedir, por favor, a Lucía que me lea estos versículos. ¿Qué nos dice? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Levítico 4 del 1 al 3. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, mi querida Lucía. Muy bien. Aquí tenemos entonces lo que nos dice sobre los primeros versículos sobre esta ofrenda por el pecado. ¿Qué nos dice entonces que cuando alguna persona pecare por yerro? ¿Qué significa la palabra yerro? ¿Ustedes saben? ¿Alguno de ustedes sabe? Hierro. A ver, ¿les ¿Error? suena? ¿Cómo? ¿Fue error? No, corazón. No. La palabra hierro significa por equivocación. Ah, por error, dijiste, ¿no es? Sí. Ah, ok, corazón, ya, eso. Perdón, mi vida, no te entendí bien, no te había entendido bien. Exacto, Noecito. Cuando la persona pecare por error, ¿sí? Las personas sí, como les vuelvo a repetir, tenían el conocimiento de la palabra del Señor, pero quizás en algunos casos esta persona no tenía un concepto claro, como hoy día también pueden haber hermanos que ahí no tienen un concepto claro con respecto a la palabra del Señor, con respecto a lo que Él ha establecido para su pueblo, algunas normas, ¿no?, que Él ha dejado para que nosotros podamos llevar una vida más santificada y podamos hacer las cosas de la mejor manera delante de sus ojos. Pero puede ser que pequemos. Bueno, de hecho, mis pequeñitos todos los días pecamos. O sea, realmente estamos en una condición en la que el ser humano cada día debemos acercarnos hasta el Señor porque pecamos todos los días. A veces sin darnos cuenta y muchas veces sí, nos damos cuenta. O sea, sabemos y pecamos sí, como voluntariamente, ¿no? Pecamos conociendo al mal y aún así lo hacemos. Entonces, cuando una persona pecaba por error, ¿sí? Porque de repente utilizaba o transgredía alguna de las normas, ¿sí? Por error, sin querer, entonces, ¿qué tenía que hacer esa persona? Tenía que ofrecer a Jehová por su pecado un becerro sin defecto para expiación. Entonces, esta persona ofrecía el becerro, hacía el mismo procedimiento, ponía las manos sobre el animal, ¿sí? Sobre el animal, confesaba sus pecados, ¿sí? Pedía perdón, confesaba sus pecados y los transfería al animal y ese animal entonces, ¿qué pasaba con ese animal? Acá lo vemos. ¿Qué pasaba al animal? Dice que traerían ellos, los sacerdotes, llevaban el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrían su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará, o sea, se degollaría delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo y la sangre, con la sangre, ¿no? Y rociará que de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del tabernáculo. Entonces, este era el tipo de proceso que se hacía una vez que la persona transfería los pecados al animal, los confesaba, ¿no? Tenía entonces que se le tomaba la sangre al animal, una vez que se degollaba a la puerta, dice que a la puerta del tabernáculo se tomaba la sangre, ¿sí? Y una vez que se tomaba la sangre, se mojaba, el sacerdote se mojaba su dedo y la colocaba, rociaba su sangre primeramente, ¿no? Rociaba con su sangre 7 veces el velo. No era que lo echaba directamente sobre el velo, mis pequeñitos, sino que rociaba, o sea, como alrededor, no era que le caía directamente al velo, ¿no? Sino que dice hacia el velo, no le caía directamente, sino que era como cercano al velo, ¿no? En dirección al velo.
y luego también con su dedo, le colocaba, tomaba con su dedito y colocaba en cada esquina del, ah, del holocausto, del, Altar. del altar, sí, del altar del holocausto, colocaba la sangre, en cada esquina colocaba la sangre del animal para que pudiera haber expiación. Muchas gracias, hermano Javier, se me fue el nombre. Sí. Muy bien. Quería hacer un comentario rapidito. Ajá. Como dijo la hermanita Carla, nosotros diariamente estamos pecando, muchas veces no sabemos. Por eso es que tenemos que tener una comunión diaria a través de la palabra, el Espíritu Santo. Y también, chicos, porque nosotros estamos postulando, si es la voluntad de Dios, a pertenecer a ese grupo de los 144,000. Y ustedes también, que son los niños, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo sea retirado de la tierra, ese grupo vive un año sin la intercesión del Espíritu Santo y no peca más, porque ya tienen el carácter de Cristo. Y eso es importante comprenderlo porque tenemos que recordar que este es un conflicto entre Cristo y Satanás, y ya Cristo venció en la cruz. Entonces, Cristo tiene el suficiente poder para hacer que esos 144,000 no pequen a su debido tiempo. Entonces, bueno, es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es verdad que el pecado diariamente, a lo mejor pecamos, claro que sí, pero tenemos que ir avanzando a través de la santificación para, si es la voluntad del Señor, pertenecer a ese grupo, ¿no? Bueno, eso quería decir, hermanita. Amén, muchas gracias, hermano. Excelente intervención. Qué maravilloso, hermano. Pequeñitos también, a todos ustedes, qué maravilloso es ver cómo el Señor hizo provisión para todo tipo de persona, para todo tipo de condición, ¿no? O sea, el Señor en su inmensa misericordia proveyó y capacitó a personas para que pudiesen tener el acceso al Padre Celestial, y nosotros en este momento tenemos ese acceso directo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero qué grande es el Señor, porque cualquiera diría, y muchos dicen, que en el Antiguo Testamento el Dios era un Dios tirano, era un Dios malo, era un Dios sangriento, porque hacía este tipo de rituales por la forma quizás como el Señor dirigía a su pueblo, pero no nos damos cuenta que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que tenemos hoy día, y que ese Dios que exigía y ese Dios que era correcto y que necesitaba que su pueblo, bueno, no necesitaba, ¿no? El Señor no necesita nada de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él, porque lo mismo que necesitamos de Él, el Señor establece este tipo de rituales, este tipo de ofrendas, este tipo de sacrificios, para que nosotros como humanidad caída pudiésemos tener acceso, pudiésemos acercarnos hasta el Padre Celestial y recibir perdón, misericordia, por medio de esa sangre que ese animalito derramaba. ¿Ok? Ahora, que sí, en un futuro, así lo decía el hermano Javier, vamos a estar sin la intercesión del Espíritu Santo. He aquí la preparación, he aquí el llamado que el Señor está haciendo para que, como en aquel entonces el Señor pedía que todas las personas que cometían pecado, que se sentían pecador, llevaran esa ofrenda ante el Señor y confesaran por fe los pecados a ese animal, colocándole ahí las manos en su cabeza, le transfirieran todos sus pecados a ese animalito. Hoy día el Señor pide lo mismo de nosotros, de ustedes, pequeñitos, que cada día por medio de la oración nos acerquemos a Él, confesemos nuestros pecados, nuestras debilidades, porque ya ustedes, a la edad que tienen, ya tienen una conciencia y saben las cosas buenas y las cosas malas. Saben la mayoría, dependiendo de la edad, porque aquí tenemos a nuestros pequeñitos en edad de 5 a 11 añitos, ya conocen, los que están más grandecitos tienen un conocimiento más claro de los preceptos del Señor. Entonces saben que el Señor le agrada y Él está en todo momento presto allá, en el trono celestial, esperando que nosotros nos acerquemos a Él por medio de la oración. Y es
tan importante que ustedes cada día oren, mis pequeñitos, se presenten ante el Señor con un corazón sincero, porque en este entonces de nada valía que la persona llevara el sacrificio ante el Señor y ya, o sea, como que confesara los pecados así como por hacerlo, y no era de corazón, no. De nada valía ante el Padre Celestial. El Señor no podía recibir esa ofrenda, no era de olor grato para Él. ¿Entiendes? Es lo mismo que sucede hoy día. Cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial, tiene que ser de corazón. Las oraciones tienen que ser sinceras y pedir a nuestro Señor que nos ayude sinceramente para que su Espíritu Santo nos ayude a salir adelante y a prepararnos. Entonces aquí vemos el proceso que se hacía, ¿no? Con estos animalitos. Aquí vemos, ¿no? Cómo la sangre una vez que la sangre rociada cerca del velo, ¿sí? También se rociaba, ¿no? Una parte de esa sangre se rociaba acá en el altar del holocausto, ¿sí? En cada esquina se rociaba la sangre de ese animalito. Aquí nos dice, para corroborar, nos dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y él echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar, así como se ve en la imagen del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, acá vemos, mis pequeñitos, ese proceso, todo este simbolismo, ¿no? Que se hacía con la sangre de ese animalito. Y acá la diferencia, que lo puse, esta imagen nuevamente la coloqué acá, porque, a ver, permítanme un momento que están conectándose unas personas aquí, unos niños. Ok. Aquí, yo quiero que por favor, de los pequeños, Anderson, por favor, me lea acá Levítico 4, versículo del 8 al 11. ¿Qué nos dice? A ver. Anderson, ¿qué se me hizo Anderson? Quería leer. No está. Entonces, Gustavito, adelante, corazón. Yo ya. Ay, llegó Anderson. Ok, mi corazón. ¿Puedes leerme, por favor, Levítico del 4 al 8 acá? Y tomará el becerro para expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas y entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre las ijares, y con los riñones quitará la grosura de